los doctores Billings, Credidimus Caritatis. Caritatis. Y estamos, lo cual significa hemos creído en el amor, ¿verdad? O hemos puesto nuestra confianza en el amor. Y queremos darte gracias por ser uno de los pioneros que nos ayudan, que nos animen, que nos inspiras a seguir en el camino, enseñándonos realmente a creer en el amor. Muchas gracias, don Gustavo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos esta charla, este momento de encuentro. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre tu Hijo Gustavo para que le inspires con las palabras que tú quieres que él comunique en esta noche. Danos un gran aprecio por la obra de providencia, especialmente en este campo de la planificación de la familia, en la sexualidad humana, en la evangelización. Ayúdanos a apreciar el tremendo don y regalo que es esta pareja, John y Evelyn Billings. Ayúdanos a descubrir tu amor a través de la historia de ellos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de su Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo VI, ruega por nosotros. John y Evelyn, no se olviden de nosotros y oren por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo tuyo, don Gustavo. Hola, buenas noches a todos. He tratado de parecerme lo más posible a la foto que veían antes, así que me he vestido de ser humano después de un par de meses de estar en jogging para la ocasión. Un gusto de ver muchas caras que no conozco y otras que sí, ya he visto, siempre haciendo ruido los argentinos. Así que bueno, gracias Fray Dimas por las hermosas palabras, un hermoso cariño para todo Movim. Ustedes la verdad que dicen que los inspiramos nosotros, pero ustedes nos inspiran a nosotros con esa fuerza, esa juventud que tienen, esas ganas de hacer cosas. Han revolucionado las redes y nos han hecho mover a todos. Así que bendecido sea este don de la tecnología que nos permite trabajar juntos. Yo lo que he hecho es escribir la charla porque, como bien dice Fray Dimas, es una historia hermosa, pero es una historia larga. Han sido muy longevos los doctores Billings, así que la he escrito de manera que, disculpen si no voy a mirar a la cámara, voy a estar leyendo, pero me parecía que era lo mejor no ponerme a divagar, sino decir las cosas tan hermosas que ellos mismos han escrito. O sea, lo que yo voy a decir es repetir todo lo que han escrito ellos, los doctores Billings, más las sucesoras, digamos, las directoras actuales. Es una suerte que está todo documentado, así que al final van a ver toda una lista de artículos donde ustedes pueden leer de nuevo, con tranquilidad y con más detalle del que obviamente voy a dar yo. Así que espero que sí, que tenga algo de novedoso para todos. Hay muchos que ya la conocen a esta historia. He intentado que todos reciban algo, digamos, los que no la conocen seguro, espero no se duerman ni tengan paciencia. Va a ser más un cuento parecido, un cuento leído, que algo visual. O sea, si hay alguno esperando un PowerPoint que se mueva mucho, le digo que cambie de canal ya, pero bueno, creo que lo que van a escuchar va a ayudarnos a todos. Así que bueno, enhorabuena. Vamos a ver, aquí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto.
Bueno, yo ahora estoy viendo la pantalla nada más, o sea que no veo más nada. O sea, si hay algún problema, algo me avisan, ¿sí? Me pongo los lentes, así estoy casi igual a la de la foto. Y empezamos. He titulado la charla del desarrollo del método de la ovulación Billings, una historia de la providencia divina, y no es para nada un nombre original mío. No lo he puesto en presentación, perdón. Es el nombre que le dio el doctor John Billings a la exposición que realizó en la conferencia que se llevó a cabo en Australia en el año 2000, el año de las Olimpiadas en Australia. Y casualmente la llamaron, o no casualmente, justamente llamaron a su conferencia llevando la antorcha, ¿no? Viene en el espíritu olímpico. Y ahí el doctor John Billings contó la historia del desarrollo del método Billings, y lo que hoy es un clásico y se llamó justamente, lo que él tituló, Una historia de la providencia divina. Como ya dije, tuvimos la dicha de ir, de estar con ellos, de conocerlos. Nosotros éramos nuevitos en ese mundo, y la verdad es que no sabíamos, después con los años nos dimos cuenta que los doctores Billings estaban haciendo el traspaso, ¿no? Que ya estaban pidiéndole a la generación que seguía que se hagan cargo. Ellos ya veían que su vida estaba avanzada y ya le pedían a las jóvenes generaciones que siguieran, a la siguiente generación, como vamos a ver ahora. Y John decía algo muy lindo en esa exposición, la vamos a leer casi textual. Cuando uno quiere proyectarse hacia el futuro lejano, dice, conviene empezar revisando el pasado. Esto es lo que me propongo hacer, movernos rápidamente a través de las etapas de desarrollo, validación y promoción del método de la ovulación Billings. Muchos acontecimientos son conocidos por ustedes, pero nadie los ha oído a todos. En toda historia, una visión en orden cronológico otorga una perspectiva particular, porque se pone de manifiesto el accionar de la providencia divina, que es la esencia, el destilado, que debe ser reconocido y apreciado con la gratitud más profunda de la que es capaz el corazón humano. La providencia de Dios trabaja a través de las decisiones de los individuos, en las situaciones cambiantes en que ellos se encuentran. Es una gracia infinita poder ver lo que no es todavía, es decir, el resultado que puede llegar a producirse solo a través de nuestro propio obrar. A veces, solo a través de la mirada retrospectiva nos damos cuenta que tal gracia nos guió a través de nuestra propia ceguera. Otra fuente que usé para esta charla es un libro que escribió Tess Livingston, una escritora australiana, a pedido de las directoras de Billings, que se llamó El Enigma Billings. Fue publicado en 2013. Los doctores Billings ya estaban junto a nuestro Padre Celestial. Y el libro empieza así. Dice, esta es una historia de contradicciones. Es la historia de un matrimonio australiano viviendo en la ciudad de Melbourne, padres de 9 hijos, que crearon el método más confiable de regulación natural de la fertilidad, usado por más de 50 millones de parejas en el mundo. Es la historia de cómo y por qué lo que descubrieron, conocido hoy como el método de la ovulación Billings, que está de acuerdo con la enseñanza moral de la Iglesia Católica, ha sido más exitoso en la nación no cristiana más grande del mundo, China, que en cualquier otro lugar. Y también es la historia de cómo el mayor uso de este método en Australia y en el resto del mundo ya no se dirige tanto hacia postergar el embarazo, sino a lograrlo o a facilitarlo, en vista del creciente número de parejas infértiles de cualquier fe o de ninguna, que luchan para concebir un hijo y que recurren muchas veces al método Billings como el último recurso. Central en esta historia de idas y venidas están dos personas extraordinarias. Un joven amante de los deportes y de alto rendimiento académico de los suburbios del este de Melbourne, y una muchacha criada en el campo, amante de los libros, del sur de Nueva Gales del Sur, ambos en la tierra de los canguros. Los dos nacieron el mismo año, como verán. Jones nos dejó en el 2007, la doctora Billings, Lynn, como le dicen en la familia, el 2013. Dice John, esta historia particular empezó realmente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Melbourne. Yo estaba en tercer año de medicina, Lynn en el segundo, y en ese momento los 2 años se agruparon en la sala de disección del departamento de anatomía.
Ocurrió un día que al mirar a través del aula, por encima de una fila de cadáveres, vi a esta bonita muchacha ocupada en su trabajo, e inmediatamente me enamoré de ella. Era lo más cercano a lo que quizás sea una irrealidad a nivel humano, amor a primera vista. Pensé, me encantaría pasar mi vida con esa mujer, si ella pudiera llegar a amarme. Más tarde Lynn respondió a mi sugerencia diciendo que yo había sucumbido de amor a primera vista porque de donde yo estaba, parado observándola frente a una fila de cadáveres, ella realmente no tenía mucha competencia. Sin embargo, dice John Picaron, como Shakespeare nos ha dicho, el amor no mira con los ojos, sino con la mente. Después de ingeniar una primera presentación, rápidamente nos volvimos buenos amigos, y esta amistad continuó andándose durante los años siguientes de estudio. Decidieron que se casarían después de la graduación de ambos. No se me había ocurrido en ese momento lo importante que resultaría que los dos fuéramos médicos. Después de la graduación de ambos, se casaron en 1943. El suyo fue un encuentro no solo de corazones y mentes, sino también de fe. Para el tiempo de su boda, Lynn, que había sido bien educada en la fe cristiana como anglicana, decidió adoptar la fe católica de su esposo. Dice Lynn, los dos queríamos una familia grande, y yo pensaba que la familia debía orar toda junta. Dice John, yo me había alistado en las fuerzas de la infantería australiana, estaban en la guerra, con la expectativa de concluir mi residencia en el hospital en unos meses, y en agosto, en plena guerra, fui enviado a Papúa Nueva Guinea como un miembro del cuerpo de médicos, y estuve allí hasta octubre de 1944, retirándome finalmente del ejército en 1946. Su primera hija, Eve, ya había nacido, y él no la vio hasta que tuvo 11 meses. Entonces nos fuimos a Inglaterra para realizar estudios de posgrado, regresando a Australia a principios de 1948, para trabajar como médicos especialistas, Lynn como pediatra y yo en neurología. Nosotros siempre habíamos querido y estado ansiosos por tener una familia grande, así que gradualmente esta fue en aumento. Terminó siendo grande, ¿no? Lynn se dio cuenta que no podía continuar trabajando como pediatra particular, enfrentada con las demandas del hogar, por lo que redujo su dedicación médica a solo medio día por semana en un ambiente hospitalario para continuar adquiriendo experiencia en clínica pediátrica. Solamente después que todos los niños habían alcanzado la edad escolar, fue que ella aumentó su dedicación médica a tiempo parcial cada semana y emprendió estudios adicionales en un ambiente universitario, enseñando histología y embriología en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Melbourne. Para 1953, Lynn y John, ambos de 35 años, estaban en plena construcción de sus carreras médicas. La carga clínica y docente de John era significativa. Tenían ya 6 de sus 9 hijos nacidos, todos o en la escuela o en casa. La familia estaba bien establecida en el barrio de Kew. Los dos eran activos participantes de la Hermandad San Lucas, un grupo de médicos católicos muy interesados en la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la teología moral y la bioética. En 1953, un joven sacerdote, el fraile Maurice Katalinich, fue designado como consejero matrimonial en el recientemente establecido Catholic Family Welfare Bureau de Melbourne por el arzobispo de ese momento, con la misión de ayudar a los matrimonios católicos. El padre Katalinich pronto se dio cuenta que en algunos casos necesitaría proveer consejo sobre el tema de la regulación de la fertilidad. Él entrevistaba a los matrimonios una tarde por semana. Algunas de estas parejas provenían de retiros de fines de semana que él conducía. Él las invitaba, si habían tenido embarazos imprevistos, a una entrevista personal. En esas entrevistas, Katalinich descubrió que algunas de estas parejas tenían serias y graves razones médicas para evitar un embarazo. Para otras, la carga económica de proveer a familias ya grandes se estaba volviendo difícil. El padre Katalinich provenía de una familia de distinguidos médicos. Era hijo de un psiquiatra, y con varios sobrinos médicos. Por ende, él tuvo la determinación de pedir ayuda a un médico católico fiel a la doctrina
para ayudar a las parejas a las que asistía. Desde el principio decidió no buscar un ginecólogo, porque se dio cuenta que si muchos de los problemas eran de naturaleza ginecológica, esto podría causar un problema de ética médica para el doctor en cuestión. En vez de eso, decidió que los atributos que requería del médico era que fuera un católico fiel y que estuviera felizmente casado. Así fue que el padre Katarinich, en 1953, le pidió al doctor John Billings que lo ayudara. John diría años más tarde: él vio que yo tenía el amor de una mujer valiente y hermosos hijos para protegerme. Y cuando me escuchó expresar mi convicción de que una mala moral es una mala medicina, arrojó sus redes sacerdotales para atraparme. Dice John: después de rechazar inicialmente la invitación, estuve de acuerdo en emprender esta tarea durante 3 meses, viendo a las parejas una tarde por semana, hasta que pudiera arreglarse una designación permanente de otro médico. Por eso se los conoce ahora en la familia Billings como los 3 meses más largos de la historia. Yo estaba allí sobre todo para ayudar a las parejas que tenían la necesidad de postergar por un tiempo un embarazo. Varias de ellas no habían tenido éxito aplicando el método del ritmo calendario. No pasó mucho tiempo hasta que me impactó la bondad extraordinaria de tantas de estas parejas. Muchos de ellos me contarían los muy serios problemas que estaban enfrentando, especialmente de naturaleza médica. Ellos decían entonces: mi médico nos ha dicho que nosotros debemos usar anticonceptivos, o uno de nosotros debe esterilizarse, pero somos católicos y sabemos que eso es inmoral, por lo que nosotros no seguiremos ese consejo. ¿Usted puede ayudarnos? Yo había estado sentado con ellos, escuchando la historia de sus dificultades, y me interrogaba a menudo por qué yo nunca había experimentado algo semejante. Así que todo lo que yo podía hacer era contestarles diciendo: lo intentaré. En 1953, el único método natural disponible era el método del ritmo calendario. A las parejas que no hubieran tenido éxito con el método del ritmo se les invitaba a una entrevista. Las bases de la planificación familiar natural se establecieron por primera vez sobre bases científicas cuando 2 ginecólogos, el japonés Ogino y el austríaco Naus, demostraron, siguiendo diferentes líneas de investigación, que la mujer ovula un solo día en el ciclo, y que cuando una mujer ovula, la menstruación comenzará 2 semanas más tarde si no ha habido embarazo. Ahí están viendo un gráfico que muestra, ¿no?, cómo los ciclos naturalmente varían de duración. Puede haber ciclos más cortos, más largos, pero siempre la distancia entre la ovulación y la menstruación es de aproximadamente 2 semanas. Naus en realidad insistía en que dicho intervalo era exactamente de 14 días, pero Ogino fue más preciso al informar una variación de 12 a 16 días como límites normales. El libro publicado en 1932 por Leo Latz, un médico americano, llamado El ritmo de la esterilidad y la fertilidad femenina, sentó las bases para aplicar los resultados de Ogino Naus, y así se desarrolló el método del ritmo, una forma predictiva de determinar la fase fértil del ciclo menstrual, cuyos cálculos se basaban en la suposición que los ciclos continuaban variando de longitud dentro de un rango previamente observado, el cual era de 6 meses o más. El doctor Billings estudió toda la bibliografía disponible sobre el método del ritmo para instruir adecuadamente a los matrimonios. Junto a Katarinich, decidieron investigar los supuestos fracasos de este sistema para mejorar su conocimiento. De estas investigaciones pudieron restablecer su uso con éxito entre las parejas que no lo habían aplicado correctamente. Dice John: este fue un ejercicio muy provechoso, porque pronto se volvió bastante evidente que un número de embarazos había resultado de parejas que no entendían el método apropiadamente. En otras palabras, no se le había enseñado el método del ritmo correctamente. Una lección que nunca hemos olvidado. Esto fue un importante descubrimiento que impactaría su trabajo posterior cuando formaran instructoras de planificación familiar natural. Lo que también fue evidente es que el uso y sobre todo la eficacia del método del ritmo dependía de la persistencia de ciclos menstruales regulares, al menos dentro de un rango particular. Persistían los problemas cuando se demoraba la ovulación, y el amamantamiento era un clásico ejemplo de cómo este método no podía ser de utilidad, ya que requería el conteo
de días desde el comienzo de la menstruación. El desafío claramente era encontrar un método que le diera a las parejas un conocimiento seguro del tiempo fértil y de los tiempos de infertilidad en cualquier situación reproductiva. Cuando empecé a buscar un método mejor de regulación de nacimientos, padre Katarinich me decía a menudo: tú debes continuar con este trabajo. Dios no dejará a su pueblo sin ayuda. La revisión de las John comenzó a revisar las publicaciones médicas y científicas disponibles, en busca de, en primera instancia, de un marcador más confiable de la ovulación, que no dependiera de la regularidad de los ciclos. Y encontró referencias muy valiosas. En 1868 se había descubierto que la temperatura del cuerpo de la mujer descendía al empezar la menstruación. En 1904, el ginecólogo holandés Van der Velde descubrió que había un alza de la temperatura basal en reposo de un nivel bajo a un nivel alto después de la ovulación, atribuible a la secreción de la hormona progesterona por el cuerpo lúteo. A eso se lo llamó el patrón bifásico de temperatura. Hurgando más en la literatura médica, John descubrió que había referencias de más de 100 años de antigüedad a una secreción producida en el cuello cervical, o cervix, que estaría relacionada con la fertilidad, ya que se afirmaba que la posibilidad de concebir era máxima cuando el flujo era más líquido. Sin embargo, toda esa investigación había sido hecha en muestras extraídas del cervix por los ginecólogos y estudiadas en laboratorio. No hubo ninguna investigación clínica y la única referencia a que las mujeres percibían ese flujo estaba en los textos de ginecología, donde era llamada leucorrea o flujo blanco. Se lo describía como un fenómeno benigno que no era de gran importancia. No había ninguna referencia a que fuera un fenómeno universal en todas las mujeres fértiles sanas, ni hubo ningún intento de averiguar su propósito. John Billings no pensaría lo mismo respecto de la importancia de ese flujo. Dice John: sabiendo entonces que el cervix producía una secreción especial alrededor del tiempo de la ovulación, fue que empecé a preguntar a las mujeres sobre esto, las que venían solicitando ayuda. Me sorprendí al encontrar que todas ellas contestaron positivamente cuando yo las interrogué sobre la presencia de un flujo durante el ciclo distinto al de la menstruación. Cuando ellas lo registraron, la menstruación se daba aproximadamente 2 semanas después, con lo cual estaba claramente asociado a la ovulación. Así entonces supe que, guiado por la providencia, había tropezado con un elemento de la creación de Dios de gran importancia, precisamente porque las mujeres eran conscientes de él. Recuerdo muy bien el día en que le informé al reverendo Katarinich sobre la información que había recogido de los textos médicos, con referencias claves que se remontaban a más de 100 años, y que a pesar de las variaciones individuales, había una consistencia definida en la descripción dada por las mujeres. Y le agregué: las mujeres saben todo esto, por lo que hemos dado con algo, así que lo debemos estudiar ahora en detalle. Se requería entonces realizar un estudio sistemático. Dice Lin: a pesar de que la presencia del flujo era conocida desde hace muchos años, nadie había pensado en preguntarles a las mujeres sobre esto, que fue lo que John hizo. Esto fue un golpe maestro. Hasta entonces hubo principalmente varones trabajando en este campo. Pero cuando las mujeres entraron en escena, se pudo demostrar que esto era verificable en toda la población femenina. Fue realmente excitante, algo extraordinario. Cuando se les dijo a las mujeres que esto era algo que ellas podían hacer por sí mismas, se las alentó a que lo hagan. Los primeros años de ayudar a las parejas en el centro de Melbourne involucraron una combinación de los cálculos del ritmo, la temperatura de la toma basal, que se mantenía en un registro separado, y el registro de los días en que el flujo mucoso estaba presente. Acá les muestro de las primeras gráficas que se muestran en el primer libro que publicó John Billings en 1964. En la de la izquierda ven que se anotaba día por día, a partir del primer día del ciclo, el primer día de sangrado, y ven que hay 2 líneas, a ver si mi cursor ahí está, ven que hay 2 líneas, una aquí y otra ahí,
Según los cálculos del ritmo, entonces, según la variación de los ciclos de esta mujer, observada por unos meses, se determinaban lo que, según el método, eran los primeros días seguros y los segundos días seguros, si era para evitar el embarazo, y el del medio era claramente el periodo que había que evitar las relaciones. John empezó a agregar que las mujeres registraran los síntomas mucosos, que están acá en letras, digamos, y decía síntomas de ovulación. Y también les hacían tomar la temperatura. Ya se conocía en ese momento lo de la temperatura, se lo hacían hacer en forma separada, pero lo hacían como la información que había en ese momento disponible. Así John reunía información, esta otra manera en que empezaron a volcar los ciclos. Dice, así fue que John reunía información clínica sobre el significado del moco cervical y desarrollaba guías o reglas para lo que se iba a llamar inicialmente el método de la ovulación. El padre Katalinich fue un tremendo ayudante durante los siguientes años, hablando con las mujeres, ayudando a diseñar gráficas de registro como las que acabo de mostrar, y pasando tiempo conmigo discutiendo toda la información que las mujeres nos daban tan generosamente. Proveniente de una familia de tradición médica, él había crecido con una actitud científica, de modo tal que estaba listo para buscar la verdad. Y en fundamento del método de la ovulación, en la sección de agradecimientos, John dice, Katalinich posee no solo una extraordinaria comprensión de los problemas clínicos, sino también un sentido alerta de la importancia de detalles, que de otra manera se hubieran perdido en los ficheros o no hubieran sido nunca registrados. Dice John, yo estaba muy ocupado con mi práctica neurológica y con la familia, por lo que fue una enorme ayuda que hubiera alguien preparado para hacer todo esto con tanto cuidado. Lynn recuerda que el padre Katalinich visitaba frecuentemente su hogar, trayendo con él estas gráficas que junto a John desparramarían a lo largo del pasillo y las examinaban cuidadosamente para descubrir lo que ellas revelaban. Esta es una gráfica que empezaron a usar, que desarrolló padre Katalinich, donde combinaban la medición de la temperatura con la temperatura basal baja y luego el alza de la temperatura. Y lo combinaban con las mujeres registrando los días de moco, para entender la relación, para desentrañar el significado de ese flujo mucoso. Había un grupo estable de mujeres que venían al centro de Melbourne buscando ayuda, y John las veía una vez por semana. Después de confeccionar una historia clínica, él escucharía a las mujeres y les diría, cuénteme sobre el moco. Como él notaba, yo no les decía nada, y las mujeres dirían, en primer lugar, comienza de esta manera. Muy pronto observó que ellas estaban describiendo observaciones durante los días en que el flujo estaba presente, el número de días y los cambios en los patrones, todos los cuales se registraban en las cartillas. John descubrió que algunas mujeres percibían el flujo durante más días que otras, algunas tenían más cantidad que otras, lo que comúnmente describirían como una tendencia a formar hilos. Lo que era claro era que había cambios secuenciales en la observación de lo que veían y de lo que la vulva sentía cuando el flujo estaba presente. Los hallazgos de esta investigación clínica inicial mostraron que había una relación definida entre el registro del moco de la mujer y su fertilidad. Con la ayuda de los precisos diagramas diseñados por el padre Katalinich, se les indicó a las mujeres que podían tener relaciones después que cesara la menstruación en los días secos preovulatorios hasta que comience el flujo vaginal. Era necesario restringir las relaciones a las noches alternas para evitar que el flujo se confundiera con el fluido seminal. Era evidente que el registro de una sensación resbalosa era crítico y parecía relacionarse al momento de la ovulación, el cual era el evento principal del ciclo, en vez de la menstruación, para evaluar la fertilidad. La ovulación se producía en un solo día del ciclo, lo que ya habían dicho Gino y Naus, y la menstruación se verificaba aproximadamente 2 semanas después. Para las parejas que deseaban evitar el embarazo, no se produjeron embarazos cuando hubo abstinencia de relaciones en cualquier día de flujo o de ninguna relación que se daba 4 o más días después del último día de sensación resbalosa. A ese último día de sensación resbalosa se lo designó la cúspide de la fertilidad. La instrucción en la toma de la temperatura continuó,
La razón principal para ello fue que muchas mujeres estaban asombradas de la información que se les daba sobre el flujo mucoso, que había sido una observación familiar para ellas durante tantos años, y dudaban si el embarazo podía evitarse simplemente evitando las relaciones en ese tiempo de flujo. Parecía algo muy simple. Para las parejas que ahora deseaban lograr el embarazo, muchas vinieron inicialmente, como ya conté, para evitarlo, pero después querían lograrlo. Y volvían al centro y entonces ahí hubo estudios muy piolas. Se verificó, perdón, piola es una palabra argentina, no sé si todos la entienden, y no es muy académica. Se verificó que muchas parejas concibieron cuando las relaciones se daban en los días de flujo. Hubo un embarazo por una relación el tercer día después de la cúspide. Unos pocos embarazos de relaciones 2 días después de la cúspide y algunos más al día siguiente de la cúspide. Pero la mayoría de los embarazos resultaron de las relaciones en el día cúspide. Fue así como se definió al día cúspide como el día de máxima fertilidad, porque es el día en que mejores posibilidades hay de lograr un embarazo. Las conclusiones de estos primeros estudios fue que el moco debía estar presente para la supervivencia espermática, que la cúspide de la fertilidad era el último día de sensación resbalosa, y donde para definirlo la cantidad del moco no era algo relevante. También se observó a lo largo de tantas gráficas que la temperatura no era un indicador específico y que podía estar afectada por otras influencias. A finales de los años 50, había clara evidencia de que el comienzo y el final de la fase fértil era confiablemente definida por el patrón mucoso cervical. Estaba claro que el descubrimiento del moco cervical podía ser valioso para aquellos que vivían en los países en desarrollo del mundo, que tenían la necesidad de un método confiable e inocuo para identificar los días en que era imposible concebir. El método del ritmo ya había demostrado no ser adecuado. Se tomó la decisión entonces de escribir un libro para documentarlo y publicitar los resultados de esta investigación clínica. Pero se decidió que el libro contendría información precisa sobre la aplicación de los métodos del ritmo y la medición de la temperatura para ayudar a aquellas parejas que podían necesitar alguna corrección en la instrucción que habían recibido. El borrador del libro a publicar estaba listo en 1962, el año en que el profesor James Brown llegó a Melbourne, tras haber ganado un cargo en el Departamento de Obstetricia del Hospital Real de Mujeres para crear una unidad de endocrinología. Este químico y endocrinólogo neozelandés venía precedido de mucha fama por haber desarrollado métodos de medición de las hormonas ováricas e hipofisarias en la orina y en sangre, mediante su trabajo en Escocia. John escribió: "Lo visité en el Hospital Real de las Mujeres, apenas había arribado, y accedió de muy buena gana a mi pedido de realizar las mediciones diarias de las hormonas ováricas en un grupo de mujeres de edad reproductiva, para determinar si eran correctas las conclusiones de nuestros estudios clínicos sobre los días de fertilidad del ciclo menstrual". En otro artículo decía John: "Recuerdo que él parecía ligeramente sorprendido cuando le presenté esta información, y me dijo que siempre había tenido en mente, desde cuando estudiaba a las mujeres bajo medicación anticonceptiva, que algún día sus técnicas de laboratorio podrían ser útiles para desarrollar y validar un método natural de regulación de la fertilidad. Desde entonces, él ha mantenido esta valiosísima colaboración con nosotros y ha hecho aproximadamente más de 750.000 mediciones de las hormonas ováricas en los ciclos menstruales y diferentes situaciones de la vida reproductiva, y en su famosa publicación que lo sintetizó en 2011, el Continuum de Actividad Ovárica. Como resultado de su brillante trabajo, se le otorgó el nombramiento de profesor dentro de la Universidad de Melbourne, así como el prestigioso grado de doctor en ciencias. El profesor Brown es un verdadero científico", diría John, "en el sentido de que busca la verdad y la acepta. Nunca le sería difícil aceptar una verdad, aun cuando contradijera una teoría por él formulada". El reverendo Katalinich recomendó que se pospusiera la publicación del libro en preparación, para incluir parte de los estudios del profesor Brown, y así se decidió.
La primera edición del libro El método de la ovulación entonces se publicó en 1964, con tiempo para incluir las mediciones hormonales ováricas de 2 mujeres, junto con los registros, con las gráficas de registro que se habían producido. Contenía una detallada descripción del patrón mucoso cervical, y el nombre dado al método que se describía, método de la ovulación, fue para enfatizar el punto, aún no plenamente apreciado por muchas personas, que la ovulación es el fenómeno crítico que determina la fase fértil del ciclo, y que estábamos introduciendo una nueva técnica, que por lo tanto requería un nombre propio. El libro apareció en un momento en que se gestaban enormes cambios sociales, cuando la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos aprobó la píldora anticonceptiva en 1960. Estuvo disponible en 1961 en Australia y se reportó que en los siguientes 3 años más de 2 millones de mujeres de Estados Unidos ya la estaban usando. En sus reflexiones sobre su trabajo, John Billings comentó: uno llegó a impresionarse por el hecho de que la fisiología de la mujer ha sido parte de la creación desde la creación de la primera mujer, y que recién ahora, en ese tiempo, se estaban reconociendo los detalles de esa creación, con su obvia aplicación para la regulación de la fertilidad por un método superior en todo sentido a la anticoncepción química en cualquiera de sus formas. El libro tuvo 5 ediciones en inglés y 5 revisiones. Se publicó también en chino, español, italiano y se publicó en forma separada en Estados Unidos, indicando el interés que generó. Durante los años 70, un comité de la Organización Mundial de la Salud le agregó el nombre de Billings al método, explicando que a cada descubrimiento científico debía darse el nombre de aquellos que realizaron dicho hallazgo. La doctora Evelyn Billings se unió al trabajo inicialmente cuando se le pidió que leyera el manuscrito preliminar del libro sobre el método de la ovulación. En 1965, un año después del libro, ella comenzó a trabajar con John y el padre Katarinich en los casos difíciles. Mujeres que tenían un flujo continuo, que les había impedido identificar cuando comenzaba la fertilidad, o mujeres premenopáusicas con ciclos irregulares. Después que ella trabajó durante algunos meses, preguntó: ¿cuándo me van a enviar los casos difíciles? Como Lynn explicó, una y otra vez tendríamos la experiencia de uno de los varones que le hablaba a una mujer sobre el método, y ella vendría después a verme. Yo hacía la rutina, le explicaba las cosas, y entonces diría: ah, eso era de lo que él me estaba hablando. Este hecho marcó otro hito hacia adelante, porque pronto se volvió obvio para los varones que la enseñanza de los detalles más íntimos del patrón mucoso se comunicaba mejor si la instrucción era de mujer a mujer. Las mujeres tienen ventajas especiales como instructoras, que se basan en su experiencia personal del patrón mucoso y porque además muchas mujeres encuentran más fácil discutir sus propias observaciones con otra mujer. Así fue que los varones dejamos de instruir, invitando a Lynn a que entrenara a tantas mujeres como fuera posible para ser instructoras a cargo del servicio, como contaré más adelante. Sin embargo, por las dudas que haya instructores varones escuchando esto y no se desanimen, como afirmara John, decía: esto no significa que todas las mujeres sean buenas instructoras ni que todos los hombres vayan a ser malos instructores. Evelyn reconoció que las gráficas de la mujer no solo identificaban las fases de fertilidad, sino también los patrones de infertilidad. En colaboración con Jim Brown, encontró que los síntomas, como los describían las mujeres, cuando no tenían cambios, y reflejaban niveles de estrógenos sin cambios y bajos, que podían ser días secos, donde no se ve ni se siente nada en la vulva, o un flujo sin cambios, o una combinación de ambas cosas cuando los ciclos se alargaban y la ovulación se retrasaba. Nacía así el concepto del patrón básico infértil. Lynn realizó estudios de mujeres premenopáusicas y en amamantamiento y mostró la importancia de la presencia del moco en un ciclo para que éste sea fértil. Su estudio de 98 mujeres premenopáusicas demostró que si una mujer ovula sin una respuesta cervical, ella es infértil. Si no hay moco, los espermatozoides no pueden entrar al tracto reproductivo ni fertilizar un óvulo.
Estos fueron descubrimientos significativos. Los estudios mostraban que si se podía reconocer la infertilidad, las variaciones en la duración de los ciclos ya no eran una barrera para que una pareja usara el método Billings. El conocimiento del PBI se aplicó luego a mujeres en amamantamiento, junto a la doctora Patricia Harrison. Las mujeres podían reconocer la infertilidad que muchas veces era prolongada y seguir amamantando sin temor a concebir. Antes de este entendimiento, a las mujeres se les aconsejaba que a los 3 meses ellas tendrían que elegir entre los bebés y sus esposos. Con muchos bebés destetados para que la ovulación se produjera y se elevara la temperatura basal mediante el retorno de los ciclos. Este entendimiento de la infertilidad preovulatoria de duración variable, el PBI, fue revolucionario en el mundo de la planificación familiar natural. El objetivo era siempre asegurar que la pareja obtenía el conocimiento suficiente para volverse autónoma en la aplicación del método. Siempre se insistió en que era su exclusiva responsabilidad decidir cómo aplicar esta información, ya sea para lograr o postergar el embarazo. En estos tiempos, la colaboración del profesor Brown estaba arrojando información importante. El patrón mucoso de fertilidad tenía una secuencia bien definida, un patrón cambiante, evolutivo, que llega a la sensación resbalosa. La sensación resbalosa luego cambiaba abruptamente a sequedad o ligera humedad. El último día de sensación resbalosa, sin importar la cantidad de moco, era llamado la cúspide del síntoma mucoso. Dice John, no es necesario para la mujer que toque el moco o lo junte con papel higiénico. Es más bien una cuestión de su comprensión, que lo más importante es la sensación experimentada por la vulva, que cambia día a día. Los estudios hormonales confirmaron la regla de la cúspide de contar 3 días después del síntoma cúspide, si se pretendía evitar el embarazo. Las relaciones, desde el comienzo del 4.º día, no tenían posibilidad de producir un embarazo en el resto del ciclo. El profesor Brown gradualmente llegó a la firme conclusión de que el síntoma cúspide es el más confiable de todos los marcadores biológicos del momento de la ovulación. Más preciso que el comportamiento de la curva de estrógenos y más preciso que la oleada de la hormona luteinizante, que desencadena la ovulación. Como hoy sabemos, es el ascenso de la progesterona unas horas antes de la ovulación la que activa las bolsas de Shaw ubicadas en la base de la vagina, la que seca cualquier moco que desciende y que provoca ese cambio tan abrupto, hecho inusual en la fisiología humana, me diría una vez el profesor Zubizarreta de aquí de Argentina. En 1968, los doctores John y Lynn aceptaron una invitación para ir a Nueva Zelanda. Antes de su arribo se había publicado la encíclica Humane Vitae, y los médicos generalistas que ellos encontraban les insistían que si no prescribían la píldora sus prácticas no sobrevivirían. En 1969 aceptaron invitaciones para enseñar el método de la ovulación en Hong Kong, Malasia y Singapur. Y así empezó una devoción a tiempo pleno para viajar por el mundo entero. Muchas mujeres en ese tiempo se preguntaban si era realmente necesario continuar tomándose la temperatura. Observaban con qué facilidad podían entender el patrón mucoso cuando habían esperado sin relaciones durante la fase fértil y la menstruación confirmaría su confianza. Fruto de estos primeros viajes y de hallazgos realizados, se determinó que convenían enseñar solo el método de la ovulación con los patrones mucosos, en vez de ser combinado con otros métodos. Pero esto requería el reaseguro de que la omisión de la toma de la temperatura no resultaría en ningún embarazo. Se requería entonces una buena enseñanza del método, la gráfica precisa por parte de la mujer, y que la instructora se asegurara de que la usuaria entiende las reglas para aplicar el método según la intención de la pareja. A fines de los años 60, la doctora Lynn Billings enseñó en Melbourne el método a una joven guatemalteca, Mercedes Wilson, quien inmediatamente percibió el valor de la simplicidad del método para las mujeres de su país. En las discusiones posteriores con ella, se diseñó el sistema de registro con colores y estampillas con un bebé para los días fértiles. El doctor John Billings agradece en su libro del Atlas del Método de la Ovulación Billings a Mercedes Wilson, reconociéndole ser la que originalmente diseñó el simple método de registrar con estampillas coloreadas. También se desarrolló un recurso adicional de enseñanza, el diagrama circular, para mostrar que el ciclo no tiene que tener 28 días y que la fertilidad e infertilidad podía ser reconocida independientemente de la duración del ciclo.
En la edición de 1968 del método de la ovulación se publicó por primera vez el diagrama circular y apareció por primera vez una estampilla con un bebé. El sistema de registro similar al que se usa hoy estuvo disponible para enseñar a las mujeres antes de 1971. Además de los colores del auténtico método Billings, también se desarrollaron símbolos como medio alternativo de registro. Con la publicación del libro se había generado interés mundial, se habían diseñado las recomendaciones conocidas como las 4 reglas, que permanecieron inalterables desde su diseño. El profesor James Brown había acumulado evidencia que corroboraba la correlación entre el registro de la mujer y las hormonas ováricas, y el profesor Henry Berger del Hospital Príncipe Henry estaba colaborando con la medición de las hormonas hipofisiarias. Toda esta evidencia se publicó en la prestigiosa revista Lancet en 1972. Habíamos dicho que los doctores Billings ya no obligaban a las mujeres a tomarse la temperatura en aquellas que entendían bien los síntomas mucosos. Pero ellos querían hacer una prueba de uso para poder validarlo. Esto se dio en el año 70, cuando la monja Sor Cosmas Westman, una misionera marista de la isla, que vivía en la isla de Tonga, al norte de Australia, vino a Melbourne en busca de ayuda para aprender un método natural que no requiriera la toma de la temperatura, porque ella decía, no hay esperanzas de que personas tan pobres y analfabetas, viviendo en lugares muy pequeños, como los que tenía en su isla, puedan realizar los registros de la temperatura. Lynn recordaba, ella fue la primera persona que realmente entrené a fondo, y cuando Sor Weisman regresó a Tonga, instruyó a las parejas a que usen el método. Ella condujo un estudio que empezó en julio de 1970 y finalizó en febrero de 1972. Un total de 282 parejas usando el método de la ovulación durante 2.503 meses totales, con un caso de falla del método y 2 casos de fallas del usuario. Este fue el primer ensayo de campo clínico del método que se publicó. Esta prueba de Tonga mostró que el método de la ovulación podía aplicarse con una alta tasa de éxito para las parejas que lo deseaban usar para evitar el embarazo. Y este ensayo también se publicó en Lancet en el mismo año, en 1972. Estas pruebas y la validación científica habían demostrado que el indicador del moco cervical por sí solo era una forma confiable de planificación familiar natural, y se empezó a enseñar sin el agregado de la temperatura ni el conteo del ritmo. Un segundo que voy a conectar la corriente. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, no se murió ninguno, no se durmió ninguno. Ánimo, chicos, ánimo, chicos. No, aquí estamos despiertos aún. Buenísimo. Algo más de esto, de este tema, que es importante. Aquí vemos al padre Hati, a la izquierda, el curita. Él es el asesor, siempre fue muy amigo de los doctores Billings, actualmente es consejero espiritual de World Internacional. Y él escribiría lo siguiente, dice, algo muy interesante que creo que puede ser actualizado, o que puede servir para ahora también, para nuestra realidad actual, como él mismo dice. Es largo, pero lo voy a leer porque es muy valioso. Con el descubrimiento del moco cervical como un indicador biológico natural de la fertilidad, se pudo desarrollar un método de manejo de la fertilidad muy simple, que le enseñaba a la mujer lo que su propio cuerpo le decía, y las alentaba a que se conozcan mejor, tengan confianza en sus propios signos y en sus decisiones con respecto a la fertilidad. La sabiduría de la decisión de abandonar el uso de la temperatura fue verificada por las experiencias de los viajes y por sus esfuerzos de enseñar la PFN a los pobres. Por ejemplo, en Filipinas, fue evidente que un termómetro era inapropiado para las mujeres que viven en hogares de un solo cuarto y piso de tierra. Fue muy obvio, no solo que no podían darse el lujo de comprar un termómetro, sino que solo unas pocas podrían dejarlos en un sitio seguro para que no se rompa. Además, las lecturas de la temperatura eran afectadas en tiempos de rápidos cambios en las condiciones meteorológicas.
Desde que las mujeres demostraron que podían usar el método de la ovulación en forma exitosa y sin costo, no tenía sentido pedirles que realicen un esfuerzo adicional en costo y tiempo para un segundo método de control cruzado. John y Lynn también descubrieron, especialmente entre mujeres con educación, qué fácil era tener más confianza en la tecnología que en sus propios cuerpos y en su propio juicio. Esta tendencia se ha vuelto ya más evidente y dominante en nuestro tiempo, con el desarrollo tecnológico aplicado para algunos métodos de planificación familiar natural. A su vez, esta orientación alienta a muchas mujeres a confiar en tecnologías que son mucho menos efectivas al posponer o lograr un embarazo comparado con el método Billings. El uso de este tipo de tecnología tiende a poner la presión de las decisiones del amor conyugal en la mujer. Del mismo modo, los embarazos inesperados que se producen al usar estas formas tecnológicas menos efectivas disminuyen la confianza en la planificación familiar natural en general. Este es el contexto en el cual debe entenderse la presunta razón del Dr. John para dejar de usar la temperatura como verificación cruzada, porque en sí el signo de la temperatura era fácil de realizar. En su experiencia, las mujeres encontraban tan fácil tomar, registrar y evaluar la lectura de la temperatura que olvidaban o ignoraban los signos mucosos. Comparado con el esfuerzo que a veces una mujer requiere para aprender a confiar en su propio cuerpo y en su toma de decisión, tomarse la temperatura era tan fácil que le alentaba a no prestar atención a su cuerpo, a los patrones de moco cervical, aun cuando este sea el marcador biológico más preciso de su fertilidad. Esto tiende no solo a privarla del conocimiento de sí misma al que toda mujer tiene derecho, sino que también disminuye su habilidad de transmitir este conocimiento tan importante a sus propias hijas. Se tomó la decisión, como dije antes, de ceder la enseñanza del método a mujeres que pudieran compartir este conocimiento con otras mujeres. En la foto, además del profesor Brown a la izquierda y John Billings en el medio, ven a la derecha al doctor Joseph Santamaría, un muy buen amigo de los doctores Billings, que fue designado director del Departamento de Medicina Comunitaria del Hospital San Vincent y que logró convencer a las autoridades para establecer un centro de enseñanza del método de la ovulación y formar instructoras. En 1971, la doctora Lynn empezó a visitar a las parroquias de Melbourne por las tardes, hablando a mujeres y enseñando el método. En la parroquia de San Martín de Tours, la pesca fue exitosa y 4 mujeres que asistieron a esas reuniones se transformaron en instructoras con un compromiso de por vida. Kat Smith, que ya no está con nosotros, Marilyn Kennelly, Marian Corkill y Mary Marshall, que seguro algunos de los que están escuchando esta charla han tenido la dicha de conocerlas. Aquí las vemos a todas, con los doctores Billings. Esta más jovencita es Gillian Barker, una de las actuales directoras de One Internacional, Mary Marshall, la otra directora, Marian Corkill, Kerry Burke y Marilyn Kennelly. Y estos dos doctores de China, donde los doctores Billings fueron muchos años después. El método se empezó a difundir entonces no solo por Australia, sino también por el mundo entero. Acá puse un machete, pero bueno, no quiero irme, pero porque yo no la escuché la anécdota, seguramente por ahí la puedan contar algunos de los que la escucharon y están en la charla en estos tiempos de los primeros tiempos, cuando el profesor Brown hacía sus pruebas para validar el método, midiendo las hormonas, había que juntar orina durante un día. Las mujeres tenían que juntar orina durante un día. Y era toda una logística que hacían para llevársela al laboratorio y para poder analizarla. Y por lo que yo no la escuché la historia, pero la última vez que estuvieron en Buenos Aires, las instructoras australianas contaron muy jocosamente las anécdotas de esa historia. Y también que muchas veces el profesor Brown se encontraba con alguna mujer y charlando decía, sí, yo a usted la conozco, ya la conozco. En realidad la conocía por sus mediciones hormonales, digamos, ¿no? No la conocía en persona, pero la había estado monitoreando quizás muchos meses. Todo en la etapa de validación del método. Anécdotas muy, muy queridas para los australianos.
Bueno, como ya dije, él empezó a partir de 1968 viajes por todo el mundo. En 1970 se visitó junto a Mercedes Wilson 5 países centroamericanos, se fue a Estados Unidos, se fue a México y esto no se interrumpió nunca. Se visitaron más de 100 países a lo largo de toda la vida de los doctores. El doctor Kevin Hume de Australia acompañó a los doctores Billings en muchos de estos viajes y estoy seguro que algunos también tuvieron la dicha de conocerlo. Le decían el tío Kevin, un actor incansable que acompañó a los doctores Billings. Aquí lo tienen a la derecha. Y la que está al lado es la doctora Ana Capela, una monja que más adelante contaremos un poquito. Aquí tienen algunas fotos. Perdón, Esta es una aburrida reunión Billings en Brasil, la gente toda rezando con los ojos cerrados. Este es un grupo nutrido de Italia. Italia siempre ha tenido una organización bárbara, instructores, supervisores, una maravilla, todo por el trabajo iniciado por Ana Capela y hoy seguido por un montón de personas muy dedicadas. Fotos de las distintas congresos, reuniones de la familia de las que participaron en todos lados. Esta foto muy querida para todos. Lynn Billings enseñando con la regla deslizable. Si ustedes quieren saber si un instructor es Billings, tienen que verlo con la regla deslizable enseñando. Y John mirándola y apoyándola como siempre. Aquí tenemos a los doctores Billings con una muy querida amiga de Brasil, que seguro conocerán. Y atrás Sor Marta. Aquí una foto en la India. Aquí una foto en algún país africano. Están ellos dos y atrás se lo ve a Kevin Hume por ahí perdido. Y esta foto más nuestra, aunque es más formal para mi gusto, de toda la troupe, de todo el equipo que visitaba los países. Aquí está Kevin Hume, Ana Capela, los doctores Billings, Eric Odeblad, nuestro querido Zubizarreta y mis queridos instructores Totó y Nieves Rufa. Aquí tenemos una foto hermosa también, el doctor Billings rodeado de hermanitas, no quiero decir mal, Catherine Bernard de la India. Estas dos no conozco los nombres, pero también son que vivían en la India, donde difundieron el método Billings, y Sor Ana Capela, que en ese momento estaba en Pakistán. Esta es una foto creo de 1973 del Congreso Eucarístico de Melbourne. Ana Capela no volvió a Pakistán, sino que volvió a Italia y ahí formó un grupo de estudio, como ya dije, y un grupo de estudio científico de primer nivel en la Universidad Sacro Cuore, en Roma. Bien, teníamos entonces los estudios clínicos y teníamos toda la validación científica por las hormonas, pero todavía habría más para que el método Billings poder afirmar, como siempre decimos, que es el método que más pruebas científicas ha tenido. Dice John, aprendimos del trabajo de otro gran científico, el profesor Eric Odeblad, del Departamento de Biofísica Médica de la Universidad de Umeå en Suecia, a principios de los años 70. Él primero estudió física en Estocolmo y luego siguió medicina y se especializó en obstetricia y ginecología, después de lo cual fue nombrado en la Universidad de Estocolmo. Como condición para dicho puesto, debía llevar a cabo abortos en el hospital universitario, lo que se negó a hacer. Se puso en evidencia entonces que no podía esperar avances en su carrera en ese departamento. Renunció y decidió realizar estudios adicionales en física. Obtuvo una beca en Estados Unidos para trabajar con los inventores de la resonancia magnética nuclear, que ese año recibirían el premio Nobel. Después de sus años en Estados Unidos, decidió regresar a Suecia y decidió combinar su conocimiento experto en física y en ginecología, concentrándose en el estudio de las secreciones producidas por el cuello cervical, usando el moderno instrumental físico que había aprendido a manejar. Su trabajo era bastante ignorado por sus colegas de la universidad, pero a mediados de los años 70 vino a dar una conferencia para veterinarios y conoció a Kevin Hume en Sydney, quien le habló del método Billings y de la posible relación entre el método Billings y sus estudios. Él ya para ese entonces había identificado dos tipos de moco cervical, el moco E, estrogénico, y el moco G, gestagénico. Con su cautela ejemplar,
una manifestación de un verdadero científico, Odeblad dijo que lo estudiaría. Casi 2 años después de su visita a Sydney, nos anunció que había una completa correlación entre su trabajo y el realizado en Australia. Todas las pautas del método Billings son correctas. Lo afirmó una y muchas veces más. Dice John, se arregló entonces que fuera invitado a participar en un congreso internacional sobre la planificación familiar natural en México, donde su presentación recibió una manifiesta ovación. Y así su excelente trabajo de investigación alcanzó fama mundial. Reflexiona John, si él no se hubiese negado a hacer abortos, esta saga nunca habría existido. A menudo le hemos dicho que sin ninguna duda podría haber sido un muy buen ginecólogo ayudando a muchas mujeres en la práctica privada en Suecia. En cambio, su trabajo ha sido beneficioso para todas las mujeres del mundo. Odeblad afirmaba que el cuello cervical, el cervix, es un órgano tan complejo como el ojo humano. Sus investigaciones realizadas en forma totalmente independiente de las nuestras nos han permitido entender y confirmar las observaciones clínicas que habíamos realizado. Se pudo entender el papel del moco G, cerrando el cuello cervical, se pudo entender por qué la variación que veía la mujer en las observaciones del día a día, de la sensación, de la cantidad del moco, respondía a que distintos tipos de moco se iban produciendo en distintas partes del cuello, y eso se traducía en distintas observaciones. Se pudo entender el síntoma cúspide, por qué la mujer, sobre todo cuando es muy joven, experimenta unos días de sensación muy resbalosa, pero sin ver moco, y eso es claramente por la acción de un tipo muy particular de moco. Es decir, el profesor Odeblad, con todos sus estudios que había hecho independientemente, fue confirmando una vez más la validez científica del método de la ovulación Billings. Hoy este diagrama de pared, o ya ahora digital, que todos los instructores entendemos y que por supuesto no se preocupen, no necesitan aprender los que me estén escuchando y quieren aprender el método. No se asusten, no es el objetivo. Ven a la izquierda, el rojo ahí significa semáforo, significa que los espermatozoides no pueden pasar. En los días de PBI el cuello está cerrado y además está estrecho, pero cuando empieza la fertilidad, cuando la mujer siente un cambio, el cuello se empieza a abrir, se empieza a abrir, no solo mecánicamente, sino que se empiezan a diseñar unas especies de autopistas, ¿no?, que hacen que los espermatozoides en una relación puedan rápidamente subir y alcanzar el útero. Y después del día cúspide, que es el último día de sensación resbalosa, el cuello otra vez se empieza a cerrar y tarda 3 días en cerrarse, durante los cuales es posible una relación, como ya habían demostrado los doctores Billings clínicamente, y a partir del 4.º día ya no hay posibilidades de concepción porque el cuello está otra vez completamente cerrado. Este genio realmente científico continuó investigando hasta alta edad y nos dejó el año pasado. Entonces, con todo esto que les he mostrado, no es ninguna mentira decir que el método Billings es el método de planificación familiar más estudiado del mundo. Tenemos entonces las distintas etapas de esta validación. Primero, el trabajo clínico hecho en base a la evidencia con las usuarias, la evidencia basada en la medicina, que arrancó en 1953. Posteriormente, la validación dada por los estudios hormonales desde 1962. Y finalmente los estudios cervicales desde 1972, y que continúa. Y posteriores, colaboración con otros científicos que siguen trabajando y que siguen confirmando. Muchos de ustedes seguramente conocen a la doctora Pilar Vigil, que ha trabajado y que sigue trabajando en la investigación, y cuántos otros investigadores en todo el mundo. Y el profesor Odeblad en particular también ha dejado discípulos en varios países. Bueno, hubo necesidad, evidentemente, además de la prueba de Tonga, que fue la primera y que ya mostraba la eficacia, se han desarrollado muchas pruebas a lo largo de estos años que han indicado todos claramente la alta eficacia del método Billings cuando se intenta evitar el embarazo. Y más recientemente estudios, uno que se acaba de publicar hace muy poco de Australia, que también muestra la eficacia que tiene cuando las parejas quieren lograr el embarazo. También, como dije al principio, que hoy es algo muy, muy reclamado. Entre los estudios más significativos, y es un estudio que se hizo
bastante inicial en el tiempo, cuando todavía las técnicas de enseñanza y de entrenamiento de instructores no eran tan refinadas como lo son hoy. Fue el estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, que lo hizo en 5 países: Irlanda, Filipinas, India, El Salvador y Nueva Zelanda, donde se creen que tuvieron los mejores resultados en los países donde las condiciones eran las peores. Ahí fueron altísimos los resultados. En realidad, en todo el estudio, la eficacia del método fue comprobada, y la simplicidad que daba el hecho de que las mujeres, para el tercer ciclo en general, casi todas ya podían identificar sus patrones de fertilidad. Bueno, por supuesto que hay otros métodos, además del método Billings, y está bueno que así sea, y todos los métodos modernos de la regulación natural de la fertilidad están basados en la importancia del síntoma mucoso descubierto por el doctor John Billings, aunque algunos han vuelto a combinar con otros indicadores. Lo importante también hay que saber que a veces la forma de hacer las observaciones o las reglas son diferentes, entonces lo importante es que cada uno siga el método que le resulte mejor, pero que no mezcle, que no haga combinaciones de métodos, porque eso necesariamente no trae buenos resultados. A veces algunos de estos cambios no están muy verificados con respaldo científico, y justamente para preservar la ortodoxia, lo que nosotros hablamos del auténtico método Billings, la Organización Mundial de la Salud recomendó que se le agregara el nombre de Billings. Por eso hoy nosotros hablamos del método de la ovulación Billings. Siguiendo ese reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y su recomendación, hablamos de esto. En 1978, para celebrar los 10 años de la encíclica Humanae Vitae, se organizó una conferencia internacional en Melbourne, en Australia. Allí contaron con un mensaje del Papa Pablo VI, quien ya había conocido a los doctores Billings, ahí tienen una foto, y los había alentado a continuar su trabajo por el resto de sus vidas, cuando lo visitaron. Esta conferencia trajo delegados de todo el mundo. Fue una oportunidad para presentar el nuevo método de la ovulación Billings, y se hicieron programas de formación de instructores. Una expositora de lujo fue la Madre Teresa, que ya había conocido a los doctores Billings, y se hicieron muy buenos amigos. Ella le pidió que los visitara en Calcuta para entrenar a las novicias y a las hermanas de su orden. Recordamos muy bien, dice John, la primera visita que le hicimos a Calcuta. Después de ir a misa matinal, vino a saludarnos. Dijo: bien, ahora que ustedes han descubierto este conocimiento, deben pasar el resto de sus vidas llevándolo a la gente que lo necesita. En ese momento, Lynn y yo estábamos muy ocupados con nuestras vocaciones profesionales en Australia. Teníamos un descubierto bancario y aún la responsabilidad del cuidado de nuestra propia familia, aliviada temporariamente por los esfuerzos combinados de las 2 abuelas. Yo le dije: Madre Teresa, yo no sé cómo me metí en esto. Ella contestó a mi observación con un movimiento ondulante de su mano diciendo: eso es un secreto que permanecerá con Dios. Respuesta simple y directa de una santa. Ahora era el tiempo de compartirlo con el mundo. El viaje recién empezaba. En ese mismo evento del año 2000, con el que empezamos la charla, John decía: dentro de los límites de nuestra comprensión humana, hemos visto las miradas del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, que ciertamente son manifestaciones del amor de Dios y la respuesta gozosa del amor humano. Nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, nos ha dicho que el marido viene a encontrar en su esposa un elemento de la naturaleza de Dios que él no posee en sí mismo. Mi corazón rebosa de gratitud cuando reflexiono sobre los privilegios que Lynn y yo hemos disfrutado. Mi mente regresa a ese tiempo, ahora hace 62 años, cuando vi a esa mujer joven y hermosa en el cuarto de disección de la Escuela de Anatomía y pensé: me encantaría pasar mi vida con esa mujer si ella pudiera llegar a amarme. Ahora, juntos hemos alcanzado el otoño de nuestras vidas. Demos gracias a Dios.
Y para los que se quieran entretener, y por las dudas que uno se haya mandado un error involuntario, ahí les dejo las innumerables fuentes que pueden leer. Muchas están en español, por suerte, otras no, pero muchas están en español. Y pueden deleitarse leyendo mucho más detalles que yo no quise incluir para no hacer tan larga la charla. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gustavo, por tan maravillosa ponencia. Fray Dima está aplaudiendo, ¿verdad? Todos estamos emocionados y aplaudiendo, ¿verdad? Porque ha sido increíble. Y todavía estoy emocionada. Sí, wow, ha sido maravilloso. Tantos conocimientos, datos que no, bueno, en mi caso yo no conocía, ¿verdad? Y qué bonito ver todo el caminar desde el inicio, ¿verdad? De los doctores Billings. Muchísimas gracias por compartirlo. Entonces vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces me gustaría iniciar con las personas que quieran encender el micrófono. Entonces si levantamos la manito para pedir la palabra, ¿verdad? Algo que querramos consultar a don Gustavo. Ok. Entonces, si alguien tiene algún problema, también puede encender su micrófono. Tengo a Esmeralda Sánchez. Esmeralda. Sí. Perdón, que no tengo el... Buenas noches, ¿me escucha? Sí,